Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Torres Sánchez y en esta ocasión voy a hacer la presentación justamente de las contestaciones al cuestionario que se nos han enviado. Voy a comenzar mi tema, voy a tratar de hacerlo muy rápido porque es muy denso, tengo mucha información y justamente para evitar que sea más tedioso, bueno, voy a evitar que suceda lo siguiente con una lectura muy amplia. Como lo pueden apreciar, mi proyecto principal se llama La Curaduría en México. Este es solamente una portada, es un acercamiento porque son prácticas curatoriales desde la periferia. Sin embargo, el título real de esta investigación se nombra precisamente así. Es La Curaduría en México, perspectivas sobre la práctica curatorial en el Museo Espacio y Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes. En un momento más voy a explicar por qué lo encerré en este pequeño punto. Ahora vamos a irnos con la primera pregunta. Bueno, todo este contenido son las respuestas al cuestionario que siento yo que pueden crear las definiciones para las tesis que cada uno de nosotros estamos realizando. La primera pregunta me pide que se fundamente y defina el objeto de estudio, todo el núcleo de la investigación y cómo se ha ido dando toda esta participación que he tenido. Bueno, el objeto de estudio es... surge sobre una situación un tanto curiosa conmigo, es quizá un tanto de la frustración, porque existen muchas referencias, no demasiadas, sí existen muchas, pero no en abundancia, referencias respecto a la curaduría. Sin embargo, cuando yo me quiero enfocar a la curaduría en México, como tal no hay ninguna información. Entonces lo que es mi objeto de estudio es justamente esto, la curaduría en México. Es mi principal proceso. Si alguien me pregunta qué está estudiando, la curaduría en México. Sin embargo, ya cuando quiero ahondar un poco más en el tema, no es precisamente en todo México porque el tiempo no me alcanzaría, sino que me quiero enfocar desde las periferias, cómo sale todo este proceso desde el centro de la República y se va hacia las periferias. Entonces vamos a comenzar. Mi objeto de estudio es precisamente esto, la inquietud que sale y una frustración un tanto respecto a la curaduría en México y ya más enfocada en respecto a la curaduría dentro de las periferias. Posteriormente está la evolución, que me dice que me he encontrado con esfuerzos que surgen desde espacios diversos y me han ayudado a observar con detenimiento lo que se aprende o genera de nuevo. Es decir, había sido muy general, ya tenía un proceso académico un tanto similar a esto, hablando de la curaduría, sin embargo era muy general. Entonces, cuestiones que he ido aprendiendo conforme va evolucionando mi aprendizaje sí han sido varias y me han ayudado en demasía, porque, por ejemplo, he sido más observador, he tratado de particularizar más los conceptos y los objetos, y simplemente mi investigación está enfocada en un espacio muy muy grande, a una contienda muy grande entre conceptos e ideas que yo mismo tenía. Sin embargo, con la evolución y como he ido investigando, he sabido encontrar y percibir mejor cada uno de los lineamientos, o mejor dicho, cada una de las especificaciones que, valga la redundancia, me han ayudado a tener mayor especificidad. Entonces, nos vamos a la siguiente pregunta, que es la producción fundamental de la investigación. ¿Cuáles son estos aspectos y cuáles son mis expectativas respecto a la fundamentación de mi investigación? Bueno, es una producción inédita, es lo que me está llamando demasiado la atención y lo que me está llevando a hacer lo que estoy haciendo. Es una producción inédita en la que no existe un libro, una referencia total respecto a la curaduría en México como tal, historia de la curaduría en México y entender estos procesos curatoriales y prácticas curatoriales. No existe. Lo que sí existe son referencias internacionales. Entonces, si no existe la referencia mexicana, muchísimo menos una referencia en las periferias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Justamente eso. Yo deseo crear una producción inédita en la que se reconozcan las prácticas curatoriales desde la periferia. Así, y con esta información, yo quiero ayudar, yo quiero contribuir a hacer esta producción inédita en la que el resultado de esta síntesis teórica me ayude a sustentar una exposición bien curada profesionalmente, que sería la primera curaduría profesionalmente curada en el estado de Aguascalientes, creada desde luego por un local.
Muy bien, entonces nos pasamos a la siguiente pregunta. Ya llevo 5 minutos, qué rápido. En fin, ¿qué estado de la cuestión? Apenas voy en la 3, creo. Sí, la 3, justamente. Voy a tomar un poco más rápido. El estado de la cuestión es muy largo, por lo que mi trabajo está dividido sobre 4 vertientes. Las fuentes de este estado de la cuestión están alrededor de todo lo que es la teoría en cuanto a un proceso muy importante que se llamó, bueno, que en los años 60 se le consideran las rupturas para distintos movimientos. Desde luego el arte no se queda exento de él. Y entonces parto de un proceso histórico, social, artístico, pero internacional, porque desde luego saben que el término de curaduría no se surgió en México, no es nuevo entre comillas, es nuevo aquí con nosotros, pero no surgió aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy hasta la segunda parte del siglo XX, encuentro todos estos procesos de las rupturas y de ahí empiezo a hablar desde el padre de lo que es el concepto de destrucción, que es Heidegger, pasando por Lyotard, los grandes teóricos de la destrucción, les digo como lo es Lyotard, Louis Althusser, Derrida. Son estos personajes que hablan de la destrucción de los grandes relatos a partir de lo que menciona Heidegger. También pues aparece, no sé, parte del estado de la cuestión de lo que se ha hablado, pues basándome un poco en este trabajo, es un libro que es de Carol Fee, que se llama, déjenme ver, aquí tengo la referencia, On Curator Interviews with 10 International Curators. Este libro es muy interesante porque habla sobre las concepciones de 10 importantes curadores y cómo han ido llevando los procesos y las prácticas curatoriales dentro de sus espacios. Entonces siento que esta misma metodología me va a ayudar para ver cómo se llevó los procesos curatoriales aquí en Aguascalientes. Entonces, como no hay un estado de la cuestión regido directamente aquí en México, pues voy a tener que empezar a investigar y sacar, bueno, hay referencias claras con Cuauhtémoc Medina en su último libro. También hay referencias claras, por ejemplo, en el cubo de Rubik de Daniel Montero, pero solamente, insisto, son referencias, y también un trabajo importante es juntar todas estas referencias. Si unas referencias ya están creadas, pero no están consensadas ni puestas en un mismo espacio, bueno, hay que intentarlo y hay que juntarlas para crear una nueva experiencia. Entonces, las siguientes son las etapas del proceso creativo y explicar de estas etapas las inquietudes iniciales, detonaciones conceptuales, procesos, experiencias y resultados. Bueno, es la número 4, sí. ¿Establece y justifica la influencia? No. El aparato crítico, no. Me estoy equivocando, perdón, voy un poco lento. Sí, es que se me fue. Entonces, gran parte de estas etapas, de este proceso, primero es la conceptualización del protocolo y una exposición curada. Está dividido en varias etapas. Es un proceso metodológico que estoy tomando, que primero fue la conceptualización del protocolo, que es súper importante, porque si no tengo la idea de lo que son las referencias, tanto teóricas, estéticas, históricas, y pues me iba a ir muy lejos a ver me empezaba a hablar de otros países y cuando no. Y también lo que me sugirió el doctor Jesús, justamente lo que era la exposición curada, comenzar a ver qué tipo de exposición voy a curar, con qué y todos estos. Bueno, lo siguiente, la entrevista con los tutores y las primeras revisiones, que simplemente ayudan a encaminar y encerrar este tema y a llevarlas más allá. Las entrevistas de campo, que son indispensables porque como no hay referencias históricas escritas, bueno, tengo que ir a hablar con cada uno de los protagonistas. En este caso, Aguascalientes, dentro de la periferia, quise enfocarlo aquí con el Museo de Arte Contemporáneo y Museo Espacio, porque son los dos museos que se dedican al arte contemporáneo, las artes visuales en el arte contemporáneo, y que posteriormente son de reciente inauguración, creación, digo entre comillas. El Museo Espacio sí es más nuevo, pero se crean cuando ya está en su apogeo en Europa las prácticas curatoriales, y aquí en México apenas estaban llegando. Entonces vamos a hacer entrevistas de campo, ahora sí enfocarme directamente a la creación curatorial y finalmente a la presentación de los resultados. Aquí nos están pidiendo que establezca y justifique la influencia o incidencia del aparato crítico de la investigación, así como de los constructos conceptuales y en su caso metodológicos. Lo primero es que aquí se van a incluir los conceptos básicos, como lo es
la curaduría, la pedagogía, historiografía de lo que se encuentra arte contemporáneo y totalmente la teoría del arte. La teoría del arte a partir de los años 60, que a partir de esta ruptura surgen las concepciones del arte contemporáneo como tal. Entonces, mucho está basado en textos o referencias de origen europeo, desde luego. Ahí es donde se ha dado la mayor parte de lo que es la curaduría en el arte contemporáneo. Están claras, están basadas en lo que les mencionaba en Heidegger, se van a hacer entrevistas, revisiones historiográficas, se van a hacer concepciones también de los términos de lo global, lo local, las periferias, lo local, localidad. Todas estas concepciones que se están creando a partir de la globalización van a estar inscritos en esta parte del aparato crítico, que aparece con varios autores, digo, de origen europeo, por ejemplo, comenzando con Ana María Walsh, dentro de la globalización, por generar solamente un ejemplo. Finalmente tenemos las últimas preguntas, que es: justifica conceptual y metodológicamente el proceso de tu investigación, producción, creación en el contexto de tu proyecto de tesis. Aquí la idea principal es encerrar en un marco más concreto todas las características de lo que es la curaduría de arte contemporáneo. Se va a tener así como un eje de rector, que en la primera fase son solamente lecturas introductorias, las vistas a los principales centros bibliográficos. Posteriormente también voy a buscar incidir en no un intercambio, sino una movilidad, bueno, quizá un proceso de investigación más corto a la Ciudad de México para ver todo de la localidad, y estoy procesando si veo la necesidad o no, o la pertinencia, mejor dicho, necesidad, sí, pertinencia de pedir una movilidad para buscar y entrevistarme directamente a otras fuentes, porque, insisto, la curaduría no es un concepto mexicano. Entonces irme hasta Europa, alguna zona que me pudiera ayudar, la visita a la UNAM, la visita, la continua comunicación con mi tutora, etc. Entonces, finalmente encontramos la vinculación congruente entre tu objeto de estudio, sus ejes de la información, fundamentos y acciones, que son los procesos, para la obtención de los resultados o productos de tu investigación. Yo encuentro este vínculo enorme, y este vínculo a través de todo el proceso metodológico, académico, intelectual, a partir de una pregunta: ¿por qué la necesidad de curaduría? ¿Qué me dice? Yo puedo aportar mucho en hacer una investigación normal de la curaduría y todo ello. Sin embargo, podemos decir, ¿qué relevancia tiene? Bueno, a partir de ¿por qué la necesidad de curaduría? Entre encontrar las definiciones entre curaduría y curating o curator, delimitar las diferencias de las prácticas curatoriales. Todo esto va a ser parte de un ejercicio parte de lo que la definición de un ejercicio curatorial, al que nos ayudará a medir la capacidad de nuestro sistema, de los profesionales de la educación que se brinda a través de ellos, porque es lógico que si se presentan exposiciones bien curadas, bien enfocadas pedagógicamente, una buena curaduría va a incidir mucho en tanto la forma de pensar del espectador como en la forma de concebir ciertos aspectos, y mucho quizá cambiar de una mala perspectiva que algunas personas pudieran tener del arte contemporáneo. Bueno, es todo. Creo que me pasé por unos minutitos. En fin, espero no haber sido muy aburrido o muy rápido a su vez. Muchas gracias.